Muy bien, le damos la bienvenida a la segunda hora de nuestra clase y vamos a continuar donde estuvimos en la última sesión. Y comenzamos con otra vez la escasez. ¿Qué es la escasez, mis hermanos? Significa que lo que todo el mundo quiere se suma a más de lo que hay. Y te recuerda en las últimas sesiones que yo estaba hablando el otro día, dije que esto puede parecer algo simple, obviamente, pero sus implicaciones son a menudo groseramente mal entendidas, incluso por gente altamente educada. Por ejemplo, en un artículo del periódico New York Times que yo había compartido en las primeras sesiones, expuso los problemas económicos y las preocupaciones de los estadounidenses de clase media, uno de los grupos más prósperos, si te puedes imaginar, de los seres humanos que jamás habitarán y que habitaron, mis hermanos, este planeta, este mundo. Y aunque esta historia incluyó una foto de una familia americana de la clase media en su propia piscina, el titular principal leyó esto en el periódico. Dice esto en el periódico, dice el encabezamiento, dice: el medio americano apenas sobreviviendo. Wow. Apenas sobreviviendo. Otros encabezamientos en el artículo incluían lo siguiente. Había otro que decía: deseos aplazados y planes no satisfechos. Había otro encabezamiento en el periódico que decía: metas que permanecen sobresale fuera de la vista. Wow. Y había otra que decía: el ahorro tenaz y algunos lujos. Miren, mis hermanos, en resumen, los deseos de los estadounidenses de clase media exceden, escuchen bien, exceden lo que pueden permitirse cómodamente. Exceden lo que pueden permitirse cómodamente, mis hermanos. Aunque lo que ya tienen sería considerado como una prosperidad increíble por la gente de muchos otros países de todo el mundo, o incluso por generaciones anteriores, mis hermanos, de los estadounidenses. Sin embargo, tantos ellos como los reporteros los consideraban como apenas sobreviviendo, si usted se puede imaginar. Y un sociológico, mis hermanos, de Harvard, Universidad de Harvard, fue citado diciendo esto. Él dijo: ¿cómo son realmente estas personas limitados por un presupuesto de escasez? ¿Cómo? Estamos hablando de gente que se están ganando 60, 75 mil, 80, 90 mil dólares al año. Pero porque todo está tan caro acá también, mis hermanos, ellos están apenas sobreviviendo por todo lo que es caro. No, mis hermanos, ese no es tu problema. Los precios no es el problema. El problema son las decisiones que ellos están tomando. Porque lo que desean y lo que necesitan son dos cosas o dos conceptos completamente distintos. Es el mismo problema acá con muchos, mis hermanos. Yo vivo en Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos. Y aquí estamos repletos de latinos por toda Latinoamérica, mis hermanos, que llegaron aquí con chanclas, arrastrando chanclas y con hambre, y ahora han prosperado y están en la media clase económicamente hablando, y apenas están sobreviviendo porque están hasta acá arriba con el crédito y están viviendo con los deseos más que con las necesidades. Pero no es algo tan hecho por el hombre, mis hermanos, como un presupuesto que nos limita. Ese no es tu problema. La realidad los limita. No es el presupuesto que te limita, es la realidad que nos limita a nosotros. Nunca ha habido, mis hermanos, suficiente para satisfacer. Escúchame bien. Nunca ha habido, mis hermanos, nunca ha habido suficiente para satisfacer todos los
a todos completamente, nunca. En esta tierra es aquí, esta es la realidad nuestra. Nunca hemos tenido suficiente para satisfacer a todos completamente. Esa es la verdadera restricción en cuanto usted y yo nos encontramos. Eso es lo que significa la escasez. Significa, mis hermanos, que todo lo que el mundo quiere se suma a más de lo que hay. El periódico de New York Times otra vez informó que una de estas familias de clase media, mira, lo voy a citar, se endeudado más de lo que pensaba en el gasto de tarjetas de crédito, pero luego arreglaron y pusieron sus finanzas en orden para regresar otra vez con los mismos problemas de tarjeta de crédito. Pero si hacemos un movimiento equivocado, dijo Geraldine Fraser, el reportero dijo, la presión que tuvimos de las facturas regresará y eso es doloroso. Porque eso es precisamente lo que hacen la gente. Y regresen a las mismas mañas, a las mismas costumbres que lo metió en el paquete al principio, que lo tenía hundido. A todas estas personas de la academia, el periodismo, mis hermanos, así como la gente de la clase media, aparentemente parecía extraño de alguna manera que debiera, mis hermanos, que debería haber tal cosa como la escasez. Yo me quedo, wow. Los académicos, el periodismo, los bien educados, no entienden que hay escasez. No comprenden el por qué existe escasez. Y que esto debería implicar una necesidad tanto de esfuerzos productivos de su parte. Y responsabilidad personal en el gasto de los ingresos resultantes. Sin embargo, nada ha sido más penetrante en la historia de la raza humana que la escasez y todos los requisitos para economizar que van con la escasez. Perdón. Independientemente de nuestras políticas, independientemente de nuestras prácticas, independientemente de nuestras instituciones, mis hermanos, si son sabias o imprudentes, nobles o innobles, simplemente no hay suficiente para satisfacer todos nuestros deseos al máximo. Y el problema es que nuestros deseos están al máximo. Estamos hablando de una tierra, una planeta, mis hermanos, donde hay más de 6 billones de habitantes que viven en esta tierra, en este planeta. Y todos tienen deseos máximo. Viviendo en una tierra maldecida por Dios. Pero el mismo Dios que maldició la tierra es el mismo Dios que nos da a nosotros la palabra para, mis hermanos, para trascender todo eso. Las necesidades insatisfechas son inherentes en estas circunstancias, ya sea que tengamos una economía capitalista, socialista, feudal o de otro tipo, mis hermanos. Estos diversos tipos de las economías son solo diferentes formas institucionales, mis hermanos, de hacer compensaciones que son ineludibles en cualquier economía. Ahora, si usted y yo tratamos y comprendemos esto, vamos por favor a comprender el otro lado de esta moneda también. Si usted y yo tomamos, mis hermanos, este concepto, productividad, ¿te recuerdas lo que es la economía?
La economía, mis hermanos, es el estudio de uso de recursos escasos. ¿Te recuerda? Vamos a ponerlo aquí. ¿Okay? So, la economía es el estudio de recursos escasos que tienen usos alternativos. Ahora, ese es el mundo en cuanto usted y yo nos encontramos. Otra vez, ¿y qué significa escasez? Significa que lo que todo el mundo quiere se suma más de lo que hay. Yo te dije ya, mis hermanos, mira, la economía, mis hermanos, y esto puede ser algo simple, yo entiendo, pero sus implicaciones son a menudo groseramente malentendidas, incluso por gente altamente educada. Esto puede parecer algo, mis hermanos. Mira, la economía no se trata solo de tratar de lidiar con con la producción existente de bienes y servicios como consumidores, ¿no? La productividad, mis hermanos, se trata de producción, ¿no? Nosotros en la productividad, mis hermanos, tenemos producción, ¿no? De cualquier sea el producto, no importa, ¿no? Y también tenemos, ¿ves? Y estos son producción existente. De bienes y de servicios. Vamos a reducirlo a una declaración bien sencilla. Como consumidores. Pero es también algo más, mis hermanos. Y más fundamentalmente sobre la producción de ese producto y de los recursos escasos. En primer lugar, convertir las entradas en la producción. Ahora, yo quiero que usted me comprenda algo aquí. Hay una palabra que casi jamás se usa cuando se trata de la economía, sea la economía secular, mundial o la economía bíblica. Y esta palabra feísima, mis hermanos, es esta. Decisiones. Todo se trata de las decisiones que alguien toma en cómo responder o cómo reaccionar. Sea el gobierno nuestro que está reaccionando a otra cosa o está respondiendo a otra cosa, o seamos nosotros individualmente si estamos reaccionando o respondiendo. Nuestras decisiones, sean las nuestras o de nuestro gobierno, tienen un tremendo impacto a largo plazo de cómo va a tener un impacto sobre los recursos y la producción existente de bienes y servicios consumidores que se encuentran presentes en nuestras vidas. En otras palabras, la economía estudia las consecuencias de las decisiones. ¿Me comprendiste? ¿No? Eso es lo que estamos haciendo. Aquí estamos hablando de que la economía estudia las consecuencias de las decisiones. ¿Me comprende?
que se toma, mis hermanos, que se toman sobre el uso de la tierra. Cada país toma decisiones del uso de su tierra. Cómo se va a permitir y cómo no se va a permitir. Pero esas decisiones tienen consecuencias de largo plazo. Igual como usted, si usted tiene un pedazo de terreno, cómo usted lo va a utilizar o no utilizar, tiene consecuencias de largo plazo. Me recuerdo cuando yo estaba allá en Lima, en Perú, en el sur de Latinoamérica. Y había gente que habían abandonado sus terrenos, sus tierras en las montañas, en la parte más alta, mis hermanos, para venir a vivir en la ciudad pensando que iban a encontrar algo mejor. Abandonaron sus tierras y las tierras están sentadas produciendo absolutamente nada. Tomaron decisiones, pero en esas decisiones habían consecuencias de largo plazo. Eso es igual por todo el mundo, en todos los países que nosotros nos podemos encontrar. Ahora, el trabajo, el capital y otros recursos que van a producir el volumen de producción que determina el nivel de vida de un país. Esas decisiones y sus consecuencias pueden ser más importantes que los propios recursos ya que hay países pobres, ricos recursos naturales y países como por ejemplo Japón, el país de Japón y el país de la Suiza, con relativamente pocos recursos naturales, pero con altos niveles de vida. La gente, mira, si tú tomas Japón, ¿no? Y la Suiza, toma estos dos países, mis hermanos. Toma estos dos países que tienen relativamente pocos recursos naturales. Pero tiene un nivel alto. Voy a tener que aprender a escribir. Un nivel alto de vida. ¿Cómo es posible que un país como Japón o la Suiza, que tiene muy pocos recursos naturales, puede tener las vidas más altas de nivel que estamos hablando en el mundo? Y aún tenemos países en Centroamérica, en Sudamérica, que tienen una abundancia de recursos naturales, pero con un nivel de vida muy bajo. Porque sus gobiernos tomaron decisiones que tienen un impacto de largo plazo y eso tiene un impacto sobre la población, los habitantes, la ciudadanía, mis hermanos, que tiene un impacto sobre los que son creyentes, que tiene un impacto en la iglesia. Mira, los valores de los recursos naturales por cápita, por ejemplo, si tú tomas, por ejemplo, vamos a tomar Uruguay. ¿No? No, yo dije sí, Uruguay, ¿verdad? Ya. Toma el país de Uruguay. Y también vamos a tomar Venezuela. .
Ahora, los hermanos se van a molestar conmigo, pero piensa bien conmigo. Si tú tomas los países de Uruguay, si tomamos a Japón y la Suiza, Uruguay y Venezuela, para mostrarle. Estos países que casi no tienen ningunos recursos naturales, pero tú pones en comparación con Uruguay y Venezuela, mis hermanos, que por cápita, mis hermanos, son varias veces lo que son Japón y la Suiza. Los recursos que tiene Venezuela y Uruguay sobrepasan, mis hermanos, los sueños de Japón y la Suiza. Están, mis hermanos, celosos los de la Suiza y de Japón por todos los recursos que tiene Uruguay y Venezuela. Pero el ingreso real por cápita de Japón y Suiza es más doble del que Uruguay y varias veces del Venezuela. Si tú tomas por cápita, y toma los ingresos de Japón y la Suiza, si te puedes imaginar que si tú tomas, por ejemplo, Japón, Suiza, ¿no? Y tú tomas Uruguay y tú tomas Venezuela. En comparación de los ingresos por cápita, mis hermanos, per cápita. Si tú tomas los ingresos, en comparación, Japón tiene 500% más de lo que tiene Uruguay, ¿no? Y la Suiza tiene 600% más. En comparación con los dos, Uruguay está a 500% menos y la Venezuela está a 1500 porcentajes menos. ¿Cómo es posible si Uruguay y Venezuela tiene todos los recursos en abundancia que necesita, pero el Japón y la Suiza casi no tienen nada? Y solo que tenemos algo al revés, completamente al revés, mis hermanos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no contemos que no solo la escasez, sino también los usos alternativos son el centro de la economía. ¿Te recuerdas lo que yo dije aquí? Aquí está el secreto de comprender absolutamente todo. Y nosotros tenemos que captar la idea. Dice, ay, pero hermano, yo estoy bien aburrido, esto no me importa a mí. ¿Qué me importa todo eso? Te debe de importar. Porque si tú te mantienes ignorante de cómo las cosas funcionan realmente, usted está ya engañado cómo va a responder o cómo vas a reaccionar al sistema económico de su país. Hay escasez de recursos con usos alternativos. Automáticamente lo que tenemos es una competencia. Existe una competencia entre la pobreza. Los pobres siguen siendo pobres y los ricos siguen siendo ricos. ¿Sabe por qué? Mira, y es irónico porque en la pobreza la misma gente están luchando por el mismo producto que tiene usos alternativos. Cada vez que usamos un producto para otra cosa, mis hermanos, reducimos, ¿ves?, la cantidad que está disponible.
no solo la escasez, sino también los usos alternativos son el centro de la economía. Aquí está toda la clave. Mira, la clave se encuentra aquí en esta frase aquí, usos alternativos, mis hermanos, y también se toma en esta palabra aquí, decisiones. Estas dos cosas, mis hermanos, es lo que determina absolutamente todo. Y si usted no lo comprende, tú siempre vas a estar a la misericordia de este mundo. Si cada recurso tuviera un solo uso, la economía sería mucho más simple. Pero el agua se puede utilizar, vamos a hacer por ejemplo, para producir hielo a vapor por sí mismo, el agua o las mezclas y compuestos innumerables juntamente con otras cosas. Si usted toma la compañía, una de las compañías más grandes del mundo, por ejemplo, es por ejemplo si toma la compañía de Coca-Cola, de gaseosas, sodas, depende de qué país usted se encuentra. Una de las compañías más grandes del mundo, mis hermanos, porque agua es cara, está carísimo, porque con agua se usa todo. Mira, si agua solamente se usa para tomar agua, el sistema económico sería bien simple, bien sencillo. Pero el problema es que agua se usa para vapor, para hielo, se usa, mis hermanos, para las gaseosas, se usa para las bebidas, se usa, mis hermanos, para por lo menos, mira, agua, solamente el uso de agua. También se usa para electricidad. Ya. Y el agua que se usa para electricidad no se puede usar para tomar. ¿Me entiendes? Agua, por más usos que tú tienes por agua, más caro es agua. Entonces, si tú compras una botella de agua, mis hermanos, y tiene X precio, y 6 meses después el precio sigue subiendo, y sigue subiendo, sigue subiendo. Cada vez que ellos usan agua para otro producto, para otra combinación, otra mezcla, mis hermanos, es la misma cantidad de agua. Es la misma cantidad, pero se está extendiendo y extendiendo y extendiendo por múltiples de usos. Y cada vez que tú inventas algo más que agua se puede utilizar, mis hermanos, el precio básico de agua sigue subiendo. Una de las compañías más grandes del mundo, mis hermanos, internacionalmente, que es dueño de agua, es Coca-Cola. Coca-Cola comprendió que ellos fueron a los distintos países por todo el mundo. Y en cada país existe Coca-Cola. Pero es Coca-Cola no de los estados, es Coca-Cola de ese país. Tiene su propia entidad, mis hermanos. Su propia entidad, mis hermanos. Y es de ahí, de ese país. Que radica de ese país. Tienen sus estatutos ahí, tienen su constitución, tienen sus leyes, tienen su compañía. Está fundada ahí en ese país por el permiso de su gobierno. Y ellos pagan X cantidad de impuestos a los gobiernos suyos. Pero son dueños de los recursos y los fuentes de agua. La compañía singular en todo el mundo, en una confederación, de compañías que son más de 500 compañías en el mundo, que forma Coca-Cola ahora. Ellas singularmente controlan todo el sistema de agua que está disponible por todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque los gobiernos lo permitieron. Y ahora todo lo que se usa y lo que se produce de Coca-Cola, perdón, de agua, mis hermanos, los precios y las tasas siguen subiendo, subiendo, subiendo y subiendo y subiendo.
Por esa razón te dije, más del 90% está fuera de su control.